día muy movido por el sector de los servicios financieros, y para hablar de estos temas está conmigo aquí en el estudio Ignacio Valle, socio líder de la industria de servicios financieros en Deloitte, en México. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, bien, Rodrigo. Qué gusto. Oye, pues hablando de temas financieros, un asunto importante ha sido la política monetaria. Desde el año pasado se viene ajustando la tasa de referencia en México a la alza. Y esto, bueno, pues tiene consecuencias porque justamente la implicación es el costo del dinero y por lo tanto eso incide o tendría que incidir en los créditos. ¿Cómo está ese asunto? ¿Qué tanto ha incidido? ¿Qué hemos observado en ello? Es una realidad que al estar revisando la política monetaria hay ciertas variables que van en forma conjunta con ella. Una de ellas, como bien mencionas, es la tasa de interés. La tasa de interés se va a ir moviendo en función, también mucho es la referencia de lo que mueva la Fed. Exacto. El Banco Central refiere mucho hacia allá y lo va monitoreando en función de la política monetaria dictada. ¿Esto qué ha originado? Bueno, pues que las tasas de interés suban en esta época. Ha habido mucha volatilidad en el mercado y pues el diferencial cambiario que hoy vemos pues también ha provocado esa subida, ¿no? Y el costo del dinero pues es mayor. Claro. Eso es una realidad. Ahora, sí se ha reflejado porque pues no he estado tan al tanto de los créditos hipotecarios, por poner un ejemplo. Son muchos factores los que evalúan las instituciones financieras para establecer la tasa que cobran, pero básicamente pues son tasas fijas en general, depende de cuándo lo obtengas, obvio, a niveles de 30 años, es decir, el riesgo está relativamente controlado. Pero en este periodo de ajuste de la política monetaria hemos visto un efecto, digamos, sobre los productos financieros, en este caso hipotecas, por ejemplo. Sí, sí se ha visto. ¿Por qué razón? Porque este tipo de productos, a pesar de que es una tasa fija en el tiempo, va a un subyacente siempre. ¿Y este cuál es? Pues puede ser LIBOR, puede ser una tasa libre de riesgo como es el valor gubernamental, CETES, etcétera. Y a esto va aunado a un spread que normalmente las instituciones financieras fijan. Sí, indudable, si la política monetaria se ha visto modificada, la revisan y por ende sube la tasa de interés, estas suben y sobre todo por el plazo. Por supuesto. Ahora, en materia de rendimiento, ¿cómo está? Digamos, porque este spread, pues justamente el negocio muy básico de los bancos es pues, el diferencial entre lo que depositas y lo que prestas, ¿no? Es decir, la tasa de interés que te pagan y la que te cobran. Digamos, ¿cómo ha estado esa parte? Fíjate que sigue siendo México una parte atractiva, a pesar de los movimientos, de la gestión que ha tenido en estos 100 días que ha tenido Donald Trump, la especulación o la incertidumbre que se generó en el mercado al inicio del año. Se ha ido estabilizando el mercado, pero lo que ha originado es que a pesar de ello todavía haya inversión directa en el país. Y esto que ha provocado que haya unas tasas de interés pasivas aún mayores y la tasa activa todavía sigue incrementándose, pero es un ajuste en realidad por el incremento que ha tenido el Banco Central. Ahora, este 2017 sin duda empezó complicado, sobre todo en enero, el aumento en el precio de la gasolina, se dispara la inflación, venimos con ajustes a la tasa de referencia, un escenario de incertidumbre. ¿Qué ha ocurrido con respecto a la morosidad? Porque, bueno, pues hemos visto que, o de acuerdo a lo que dijo Marcos Martínez ya al frente de la ABM, parece que se ha mantenido bajo control. Si bien es cierto, se ha mantenido bajo control, pero también es una válvula de escape, es decir, si va a haber tasas de interés que se incrementen, va a haber otorgamiento del crédito, sobre todo créditos personales o crédito del consumo, pero dichas tasas te van a mover la variabilidad del índice de morosidad. ¿Por qué razón? Pues porque pueden dejar de pagar. Claro, si me sube la tarjeta de crédito, por ejemplo, como crédito al consumo, pues es probable que a lo mejor ya no si pagaba el mínimo, claro, ya no voy a pagar ni el mínimo. Es, ¿no?, que el fenómeno que se ha dado es que el ingreso per cápita respecto del año pasado, pues es un 10% menor. Claro. Esto ha provocado que el costo del dinero sea más alto y que por lo tanto las necesidades básicas de la persona no se vean cubiertas en tiempo y forma. Y esto que va a provocar que las tasas suban, el acceso al dinero es más alto y por lo tanto pudiera haber una no cobrabilidad por parte de la institución financiera. Esto va a provocar un índice de morosidad más alto. Me parece que lo que se ha comentado Marcos Martínez efectivamente en la ABM es que sí hay una estabilización porque las instituciones financieras lo que han querido es dar una calidad crediticia, es decir, seleccionar mejor el perfil del cliente, acotarle un producto a las necesidades y con ello evitar que el índice de morosidad se suba, pero
la verdad es que es una válvula, me parece muy frágil, o está en una línea muy delgada, lo cual pudiera provocar que el índice de morosidad suba. Ahora, ¿qué tan pulcramente está manejando la cartera en función de que a veces hay pues movimientos que permiten que no sea tan aparente el índice de morosidad, ¿no? Es decir, traes, por ejemplo, muchos en el mínimo, etcétera, pero eso no se traduce en gente que ya dejó de pagar necesariamente. ¿Qué tan pulcramente lo estamos haciendo en el sistema financiero? Me parece que es una combinación de factores. Obviamente por la diversidad de productos que pudiera tener la institución financiera por el otorgamiento de esos créditos, y yo creo que es una combinación, es decir, puedo tener créditos personales de diferentes productos al consumo, créditos comerciales, créditos hipotecarios. Yo creo que la combinación entre tasas y el plazo les da un justo medio en cuanto al índice de morosidad. A lo mejor si lo vemos por producto y de manera escalonada, como un estado de resultados por cada uno de ellos, pudieras ver que el índice de morosidad o su comportamiento es diferente. Pero en general me parece que lo que están haciendo es una buena calificación de los créditos que van a otorgar, fijar bien el perfil del cliente a quien se lo van a otorgar y con ello pues medir su riesgo de cuál es la probabilidad o el índice de morosidad que se permanezca en el tiempo, ¿no? Sí, que hay que decir que por lo menos en 2008 quedó claro que la banca en México había aprendido las lecciones de 1994, ¿no? Es decir, ya no había tasas variables, vino la gran crisis de la Unión Americana y a México, obvio, le afectó porque pues, es la economía más poderosa y el gran determinante nacional, pero en términos de la banca como tal, pues la banca mexicana la sacó relativamente bien, ¿no? Sí, efectivamente, me parece que la banca desde hace un tiempo ha aprendido y efectivamente desde 1994 a la fecha me parece que ha habido pues un abismo en cuanto a regulación, aprendizaje, desarrollo y al establecimiento de regulación que fortalezca el sistema financiero mexicano, y ello ha conllevado que efectivamente, o sea, tanto la política monetaria por parte del Banco Central, la determinación de las tasas, los productos a ofrecer, las necesidades de la gente hacen que los productos sean más acotados a lo que se requiere hoy en día. Ahora, uno de los grandes pendientes, lo recuerdo bien, en 2013 en la reforma financiera, pues era aumentar la cartera de crédito como porcentaje del PIB, porque si nos comparamos con Brasil, Chile, etcétera, pues vamos muy abajo. ¿Qué tanto el nuevo entorno que se va definiendo contribuye a que vayamos avanzando en este objetivo, porque pues no va tan rápido como le gustaría al país, ¿no? Claro, fíjate que es un buen tema y es un buen punto, porque hoy con toda la entrada de todo tipo de empresas fintech, con toda la transformación digital que la banca está llevando a cabo, me parece que los canales de acceso y comunicación hacia el medio en general va a ser más fácil, y esto va a provocar que el volumen de operación, incluso con las herramientas que hoy se tienen, incluyendo la que Banco Central acaba de publicar recientemente respecto al análisis del costo-ingreso y para ver la toma de decisiones respecto de los créditos que pueden tener en plazo, tasa, instituciones, etcétera. Me parece que eso va a provocar que la gente tenga una inclusión financiera mayor, que dicha educación la puedan aplicar bien para efecto de todo este otorgamiento por parte de las instituciones financieras hacia la gente en general. Y yo creo que esta transformación le viene bien a la banca porque va a haber muchísimos más canales de acceso, ¿no? Por supuesto. Ahora, en el otro tema que es muy relevante y yéndonos a la dimensión de las finanzas personales, alguien que nos está viendo, ¿cuál es el nivel adecuado? Cada realidad es distinta, pero ¿cuál es el nivel adecuado con respecto a las deudas? Yo he escuchado, por ejemplo, que el conjunto de las deudas de una persona no debería superar el 30% de sus ingresos. Supongo que en el mundo de la realidad pues estará entre 30 y 40, pero ¿cuáles son niveles peligrosos? Porque sobre todo hay quien, y ahí radican luego pues ciertas cuestiones que no que sean peligrosas, pero que sí que pueden influir en la cartera de crédito, que es meses sin intereses, tienes 18 cosas meses sin intereses, te consume una parte de tu crédito, claro, no te das cuenta, más la tarjeta, más el crédito hipotecario, más el automotriz, pues ya estás en 50% y vas a fallar probablemente. Es una variable muy sensible, va a depender yo creo que de cada familia y de cada persona dependiendo de la situación económica que se enfrente. Pero sí, o sea, una relación natural, digámoslo, es el 30, no más del 30% debe exceder de tu ingreso. Hay personas que están endeudadas, yo te diría que el 60 o 70%, entonces la variable la convierten al revés. Es lo que hemos visto, por ejemplo, fenómenos en Estados Unidos, la gente vive endeudada constantemente. Claro. ¿Por qué? Porque todos estos programas de meses sin intereses, pagos chiquitos,
fijos con unas tasas de interés absurdas. Esto ha provocado que la gente tenga esas variables. Pero sí, yo creo que una relación sana es no más del 40% de tu ingreso debería de estar apalancado con esas deudas, ¿no? Sí, depende también, y ahí como es cada familia y cada persona en lo individual, pues qué tanto es crédito al consumo, es decir, lo de la tarjeta, casi gasto corriente, qué tanto estás construyendo patrimonio en el crédito hipotecario, y bueno, ya podríamos extendernos infinitamente, pero sí que es importante en momentos como este, pues echarle una rápida ojeada a las finanzas personales y decir, primera, ¿cuántas tarjetas? Porque además es cierto también que si uno tiene más de 3 tarjetas de crédito, pues hay que empezar a tener una maestría para manejarlas, porque de otra forma se falla, o sea, no es muy fácil. Fíjate que es un buen tema y se convierte en una extensión del ingreso, lo Claro. que muchos confunden, ¿no? Entonces, el uso de la tarjeta de crédito es realmente para alguna primer necesidad, alguna urgencia que te pueda solventar y financiar en ese periodo corto o mediano plazo, pero no es ninguna extensión del ingreso, y eso es lo que no empezamos a ver, que el ingreso más esa extensión, pues las deudas empiezan a incrementar y te consumen totalmente tu liquidez, ¿no? Sí, sobre todo porque si lejos de ser una pala para construir se convierte en una pala para cavar un gran hoyo financiero y luego Exacto, pues sí. encuentras personas que trabajan para pagar, ¿no? Sí, Y debe ser finalmente muy así frustrante está. porque, no ahorran, pero sobre todo pues, siempre sienten que van atrás de la curva como ratita en la ruedita, ¿no? Pues tratando de pagar ahí las deudas y no es buena idea. No, no, en absoluto. O sea, la verdad es que esa relación de esas dos variables, ingreso-costo, debe analizarse con mucho detenimiento, ver las alternativas que el mercado ofrece y la que mejor se apegue a las necesidades de cada uno. Yo creo que esa es la mejor opción, siempre y cuando cuides que tu necesidad básica esté cubierta, ¿no? Pues ya fuimos de lo macro a lo micro, que es muy importante, y lo micro que finalmente va a determinar lo macro, y ahí hay una discusión muy importante. Ya no nos dará tiempo, pero luego viene pues lo que puede hacer Donald Trump con respecto a la regulación financiera en Estados Unidos, porque los índices de capitalización, es decir, lo que tienen los bancos y deben tener, pues tiene que mantenerse. México iba muy bien en el ICAP de acuerdo a Basilea III y todos estos criterios que se tendrá que mantener, pero si la banca en Estados Unidos cambia y se reducen esos criterios, vamos a ver qué ocurre. Sí, habría que ver y en esa perspectiva analizar qué cambios se vienen y cómo la banca los va a afrontar. Me parece que hoy la banca tiene los elementos suficientes y siempre ha estado fortalecido en esa parte, sobre todo por el índice de capitalización que siempre lo cuidan, y a raíz de la reforma financiera, esta reforma estructural, la verdad es que la comisión ha sido bastante incisiva. Andamos en ello, ¿no? en 15, ¿no? Más o menos la banca en México, que es de las mejores. El promedio anda en 15, Sí, exactamente. exactamente. Que eso es buena noticia, ¿no? Porque Sí, no sí. estamos en el 94, hay que decirlo, ¿no? A principios de este año Eso la es gente... eso es una realidad. Eso es una realidad y es una buena noticia. Ignacio, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas estado por aquí. No, hombre, Rodrigo, es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Pues ya sabe, no se endeude demasiado, échele cuentas, no más del 40%, no más de 3 tarjetas de crédito, porque de lo contrario, el barco empieza a hacer agua, el barco de sus finanzas. Vamos.